¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. En el video anterior hablamos sobre el odio y la ignorancia de algunos salvadoreños. Aunque mencioné que muchos de ustedes, refiriéndome principalmente a los fanáticos, reciben una maldición al abrir la Biblia, quisiera corregir y aclarar mi punto. En ese momento creí que la maldición venía solo de tocar la Biblia, pero en realidad es peor. Esta maldición les afecta al abrir no solo la Biblia, sino también cualquier otro libro que promueva la cultura o la paz interior. Esta vez se han metido con un rubro que jamás deberían atacar, y me refiero a los maestros y a los médicos. Unos simplemente son los que tienen la salud y nuestras vidas en sus manos. No me sorprende que los hayan sobornado. Y los otros son responsables en gran parte de nuestra educación y conocimientos. Cuando nuestros padres no están cerca, son los maestros quienes nos escuchan y ayudan, porque si todos confiáramos más en lo que nos dicen los amigos, creo que el mundo tendría más pandilleros que gente decente. Es un decir, no se lo tome tan literal. El problema de atacar a una maestra que ha vivido en una constante lucha por muchos años, que ha tenido que alzar la voz en nombre de no solamente sus derechos, sino de los derechos de los demás maestros y médicos. No solamente nos sigue enseñando como maestra lo que significa la resiliencia, sino que nos da un claro ejemplo que la vida no se trata de besarle las patas a un escuálido tartamudo y pata rajada. Gracias a todos los poderes del universo que existen personas como ella, porque ¿se imagina usted si todos fuéramos lambiscones como algunos políticos? El hecho que le dijeran a los maestros 2 días antes de la marcha era simplemente para dejar en ridículo a los médicos. Pero bien, al señor Cristian Guevara le indigna que hayan asesinado a un radiólogo a balazos en Perú, pero le vale madres que les quiten el escalafón y hasta los amenazan con quitarle sus puestos de trabajo para llevar a profesionales argentinos y colombianos. Es tan grande la hipocresía de algunos diputados que utilizan las imágenes de niños y hasta maestros con tal de subir su imagen y comprar los votos de los más ignorantes. Sin embargo, nunca han dicho o hecho algo por los niños de las víctimas del régimen de excepción. Ahora bien, hay un tema del cual nadie quiere hablar, y cuando Marvin Aguilar se atrevió a decir algo, todo mundo lo tachó de protector de mareros. ¿Y los hijos de estos mareros? Usted dirá, problema de ellos. Ok, y es aquí donde tiene que intervenir eso que a usted le da tanto asco, llamado educación. ¿Usted cree que cuando una persona recibe su pensión es un premio de Estado? No, ¿verdad? Bueno, espero que no piense eso, ya que usted se ha fajado tanto año trabajando por tener unos ahorritos de los cuales las AFP se roban un gran porcentaje y aparte lo que el gobierno ha pedido prestado, que dudo mucho que algún día lo devuelvan. Cápsula cultural. La lucha por el derecho a las pensiones ha sido un proceso largo y lleno de esfuerzos a lo largo de la historia, comenzando en el siglo XIX con la creación de los primeros sistemas de pensiones en Alemania. Esta demanda fue una respuesta a la inseguridad económica de los trabajadores envejecidos. A lo largo del siglo XX, la expansión de estos sistemas se dio gracias a las protestas y movimientos sindicales en países como Estados Unidos y varias naciones de América Latina y Europa. Las pensiones se convirtieron en un derecho fundamental, pero su evolución no estuvo exenta de resistencia y manifestaciones como las vistas en Chile o Francia, donde los ciudadanos lucharon por un sistema más justo y sostenible. A día de hoy, las pensiones siguen siendo un tema crucial, con movilizaciones recientes en países como España y Francia exigiendo su mejora y sostenibilidad. ¿Se puede imaginar si todo el mundo hubiese sido lameculos como las focas? Nadie tendría pensiones y seguiríamos trabajando de lunes a domingo por pensar que un dictador de mierda nos lleva al milagro económico. ¿Usted cree que cuando a alguien le choca el carro, en el caso que usted quede mal herido y deba ir a un hospital, en el caso que usted gane dicho juicio, por ejemplo, y le respondan con al menos el 50% de lo que usted ha perdido e invertido, ¿usted cree que ha ganado el caso? No, ¿verdad? Digamos que nada más no quedó tan jodido.
Ahora, en el caso que atraparon a los mareros y dejaron a sus familiares sin el maldito sustento que se ganaban haciendo maldades, ¿qué pasa con ellos? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Usted cree que atraparon a los pandilleros, a sus primos, a sus hermanos, a las jainas, a las comadres, etcétera, etcétera? ¿Y los niños que han dejado? Hasta hoy, la mejor solución con la que ha salido el gobierno es que los niños vivan con sus madres dentro de una prisión. Pero resulta que estos niños son un potencial peligro para el futuro del país. ¿Usted cree que les están dando educación a estos niños? No me joda. Con que a puras penas si sus hijos saben resolver una ecuación, se puede imaginar a estas esponjitas absorbiendo el odio dentro de estas cárceles. Se ha puesto a pensar que posiblemente los asesinos de familias enteras en el futuro están siendo criados dentro de esas prisiones. Entonces, cuando Marvin Aguilar proponía un tipo de pensión o ayuda económica para estas personas, era simplemente para evitar el apocalipsis que se nos viene encima. Y estoy seguro que más de alguna foca en este momento está diciendo ¡que se mueran esos hijos de puta! El problema es que no se van a morir. Y es más probable que uno de estos hijos de puta llegue a crecer para asesinarlo a usted que usted los vea morirse. Mire a qué grado llega la hipocresía de los políticos. Les dicen que los pandilleros están encerrados, que hoy ya no comen carne o cualquier otro tipo de proteína, que si no hay pollo para el pueblo, no habrá pollo para ellos, que los pandilleros nunca más volverán a las calles. Perfecto. Pero si tanto creen en el bienestar del pueblo y quieren ir en contra de lo que dice la comunidad internacional, ¿por qué no aprueban la pena de muerte y el aborto para al menos las familias de los pandilleros? Desde hace rato dijo aquel que llaman narcodiputado o exdiputado que deberían aprobar la pena de muerte. ¿Por qué no lo hacen? Porque bien saben los políticos que en ese caso ellos serían los más vulnerables ante dicha ley o decreto. Pero de vuelta a los maestros, les voy a contar por qué me bloqueó Cristian Guevara en X. Resulta que el señor Guevara publicó una foto de una maestra que había sido asesinada por pandilleros y él aprovechó el momento para hacer campaña proselitista, mostrando el ataúd de la maestra junto a sus familiares llorando. Perdón por el francés, pero ¿qué pedazo de mierda se le ocurre sacar una foto así para hacer campaña? ¿Cuál campaña? Queriendo hacer ver bien lo que se hacía con el régimen de excepción. Pero nuevamente, esto es una total contradicción, ya que Cristian Guevara lamentaba que Derechos Humanos ignoraran el homicidio de una docente asesinada por un pandillero, pero le vale madres que todos los maestros y médicos estén luchando por sus derechos. Mejor se sigue burlando de ellos. Típico del payaso legislativo, queriendo hacerle ver a la población que él se preocupa por los derechos humanos. Y miles de personas inocentes han muerto en las prisiones gracias a su pinche régimen de excepción. ¿Qué fue lo único que me pudo contestar antes de bloquearme? Mis papás fueron maestros. Pero eso no fue lo que te pregunté. Le pregunté que si usted se había reunido con maestros y si había escuchado sus exigencias. ¿Sabe qué es lo peor? Que el metido del Walter Araujo se metió en la conversación para decir: esta gente no entiende. ¿Que no entiendo el qué? A ver, ¿quiere que le diga qué es lo que entiendo? Que tratan de hacerle ver a la gente que son los buenos, pero cuando alguien cuestiona a unos de la bancada, se reúnen como pandilleros y empiezan a atacar a quienes los cuestionan. Y oiga bien, dije como si fuesen pandilleros, antes que salgan ladrando que los llamaron pandilleros. Pero en caso que tenga la curiosidad de saber por qué hago tal comparación, aquí se lo explico. Por el hecho que en el momento en que Alejandro Mason señaló a Eric García de estar vinculado en narcotráfico, estos dos personajes estuvieron más unidos que nunca para atacar a Alejandro Mason. ¿Quiere pruebas? Pues se las doy. Número 1. Alejandro Mason habla sobre un caso donde posiblemente Guevara había enviado gente a darle un ultimátum. El texto de la imagen dice lo siguiente: ¿será que el diputado Guevara planeó con Ernesto Mason, Luers y Mijango el atentado que tuve en ese año? Y este es el otro tweet. A los días tuvo un problema de tráfico, de carros, y le pegaron un par de balazos. Se desapareció unos días y me dejó de amenazar. ¡Qué casualidad! Número 2. Guevara le contesta: no, fue por maje.
Como siempre andabas amenazando con tu pistola, salió alguien más loco que vos y te sonó. Contale a la gente cómo fue. Número 3. Mason señala a Eric García. Número 4. Guevara lo sigue atacando con sus chistes pendejos. Número 5. Walter Araujo se le une a Guevara para atacar a quien hable del caso de Eric García. Y esto es lo que él dice. ¿Por qué acusar a Eric García de un cargo que no existe? Que no existe o que no querían que existiera. Número 6. Guevara sigue atacando y haciendo chistes sobre la abogada del Faro. Las mismas estrategias de El Faro, los mismos argumentos, las mismas amenazas, los mismos operadores oscuros detrás. Ya nos quedó claro que el caballo de Troya es... y pone el loco. Pero ¿cuál era la gana de hacerle tanto bullying? O sea, yo no voy a hacerle tanto bullying si yo no sé que esta persona me puede afectar a mí totalmente. ¡Wow! O sea que nadie puede señalar a los corruptos porque automáticamente se convertían en caballo de Troya. Que por cierto, expliqué que el término está re estúpido porque ni siquiera se refiere a la Ilíada, sino a un virus de computadora. Y a pesar de todo lo que ha sucedido, nadie se ha dignado a decir nada sobre lo que le sucedió a Alejandro Mason, habiendo sido estos dos quienes más atacaron en las redes sociales para promover odio en contra del ex asesor de seguridad. Hoy, este mismo diputado se burla de las marchas y como siempre solo sirven para impulsar la desinformación y el odio. Y ahora me dirá el diputado, Si fueron ellos quienes editaron la foto. si tan bien están haciendo las cosas ustedes, ¿en qué te afecta? ¿Cuál es la gana de seguir tirándole a los sectores que no están contentos con su pinche dictadura? Despidieron a una maestra cuyo único pecado ha sido hablar y marchar en contra de cierto actuar de un pseudo gobierno. Todo por los derechos de los maestros. Y son tan cabros que intentarán levantarle falsos señalamientos con tal que la gente los vea como héroes. Y me refiero a los dipufocas. En eso se ha convertido la disque lucha que empezaron contra los corruptos. Se han quedado a asustar señoras. ¡Qué bonito! Son unos sinvergüenzas. Y lo que más da asco es ver a medios vendidos con plumas pagadas diciendo: diputada de Arena defiende a activistas del FMLN. La diputada Marcela Villatoro de Arena respalda a la activista del FMLN Idalia Zúñiga tras su destitución. Villatoro señala que la medida es una represalia por sus declaraciones. Activista del FMLN. Ahora lo es, pero en todo el proceso simplemente fue una maestra que fue a marchar por sus derechos. Cuando dicen activista del FMLN, se refieren a que esta señora podría hacer caer al régimen de Bukele. O simplemente le están enviando un mensaje a todo aquel que esté en contra de esta dictadura. ¡Wow! Le tienen pánico a una maestra de escuela pública, que ahora resulta ser activista del FMLN. No, hombre, si eso la hace mucho más peligrosa. Como si Bukele y su experiencia en la política hubieran nacido sin partido. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al final del programa. Recuerde suscribirse, darle like y darle a esa campanita para futuras notificaciones. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.